Ay, estás en mute. Ay, perdóname, muchas gracias, profesora. Les comentaba que bienvenidos, bienvenidas. Voy poniendo a grabar la sesión para que ustedes después puedan consultarla con un poco de más calma en caso de que así lo deseen. Y pues les damos la bienvenida a este primer taller de Tesi Café del 2025. Este taller es cómo aplicar a un posgrado. La profesora Miriam generó una propuesta bastante interesante. Entonces, deseamos que estas herramientas les puedan apoyar para postularse a su posgrado, también los tips que la profesora da y algunas preguntas que a veces no sabemos con quiénes acercarnos para resolverlas, sobre todo este proceso de cómo ingresar a un posgrado. Y bueno, les presentamos a la profesora Miriam Lomas Zúñiga. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación por parte de la UNAM. Tuvo intercambio académico en University of California, Los Ángeles. Es ex becaria del programa Erasmus Mundus para estudiar la maestría European Master in Migration and Intercultural Relations en la Universidad de Oldenburg, Alemania, en la Universidad de Stavanger, Noruega, y Universidad de Nova Gorica, Eslovenia. Sus prácticas profesionales las hizo en Francia, en la ONG Utopía 56 y en Blankenburg, que es un centro de recepción de refugiados en Alemania. Actualmente es maestrante en la maestría en ciencia social con especialidad en sociología en el Colegio de México. Entonces, sin más preámbulo, vamos comenzando. Muchas gracias, profesora Miriam. Bienvenida. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, Angie. Y bienvenidos, bienvenidas a todos. Me da mucho gusto que estén aquí. Estoy muy emocionada porque es la primera vez propiamente que doy un taller acerca de cómo aplicar un posgrado y es algo que me tomó muchos años aprender, entonces estoy muy emocionada de compartir este conocimiento con ustedes. Actualmente y desde hace varios años hemos visto cómo programas, existen más y más programas de intercambio, de becas, organismos internacionales que promueven la educación en otros países. Este taller está pensado específicamente, bueno, de hecho no específicamente, más bien al contrario, está pensado de una forma integral, tanto para aplicaciones nacionales como aplicaciones internacionales. Em, Quise hacerlo de este modo. Yo en sí pues tengo más experiencia en aplicaciones internacionales, pero actualmente estoy estudiando, como lo mencionaba Angie, una maestría en el Colegio de México. Entonces ya puedo decir que tengo experiencia también en aplicaciones nacionales. Entonces vamos a ir especificando cada caso. En su mayoría no, es muy chistoso, pero he de decir que es más fácil aplicar al extranjero que aplicar a un programa nacional. Sin embargo, ninguno de los dos es imposible y cada uno tiene sus dificultades, ¿no? Tiene sus pros y contras, aunque a veces el proceso en cuanto a requisitos de un posgrado internacional es mucho más sencillo o piden menos cosas para entregar. No quita que sea una dificultad muy grande la parte de del financiamiento o bueno, sí, de las becas que uno puede encontrar o acceder o los recursos que uno va a tener que usar para precisamente financiar sus estudios. Entonces, bueno, iremos viendo estos pros y contras. Me da mucho gusto que estén aquí de nuevo y vamos a empezar. El objetivo de este taller es brindarles a ustedes información clara de los pasos a seguir para aplicar a un posgrado y asimismo otorgarles algunas herramientas concretas para que comiencen su proceso de búsqueda y postulación. Desafortunadamente tenemos poco tiempo en sí porque es un mundo, el mundo de las aplicaciones y también el de los consejos que podría darles acerca de cartas de motivación, cómo mejorar su CV. Entonces, iremos viendo poco a poco qué otros recursos existen para que ustedes también puedan ayudarse en este proceso. La agenda de hoy, vamos a empezar con una pequeña introducción, luego vamos a ver cómo elegir el programa de estudios adecuado, em, cuáles son los programas y becas y también vamos a ver las fechas de sus convocatorias. Vamos a ver en qué consiste la preparación de la aplicación, algunos recursos o sitios que les pueden ser de utilidad y vamos a ir con las preguntas y respuestas.
vamos a ir pues desentrañando cada uno de estos puntos, entonces espero que sea de su interés, que sea de utilidad y si hay alguna cosa, al final la vemos, si queda alguna duda, si ustedes querían algo bastante específico, afortunadamente como no somos tantos, creo que tendremos buen tiempo para poder eh, ir más a fondo en estas preguntas. También, pues afortunadamente tengo yo la experiencia personal de haber vivido un posgrado en el extranjero, entonces también si tienen alguna duda en cuanto a eso, pues con gusto me pueden preguntar. Sale. Pues como les comentaba Angie, yo estudié primero un intercambio académico por medio de la UNAM, recibí una beca de Fundación UNAM y fui a UCLA en Estados Unidos. A partir de ahí es que yo me interesé en estudiar en el extranjero y durante la maestría, perdón, durante la licenciatura y antes yo estuve estudiando inglés, estuve estudiando francés y cuando regresé de Estados Unidos, pues empecé a ver cómo era este mundo de las aplicaciones y pues efectivamente es una gran oferta, a veces puede ser muy abrumador y muy angustiante, incluso abrir tan solo una página para ver los programas. Entonces, vamos a hacer ejercicios en esta sesión para que ustedes vayan explorando lo que les interesa, porque no es tan fácil como uno pensaría encontrar el programa adecuado. Entonces, vamos a ir viéndolo juntos. Luego tuve la fortuna, la verdad, de ser becaria del programa Erasmus Mundus Plus, del que les voy a hablar, en el que me dieron una beca completa para estudiar la maestría de migración y relaciones interculturales en 3 universidades. También vamos a hablar de los pros y contras que tiene estudiar en tantas universidades en un solo programa, porque pues, yo me tuve que mudar cada 6 meses de país, entonces eso fue bastante complicado. Eh, este mismo programa me ofreció hacer unas prácticas profesionales en Europa. Yo escogí esta ONG que se llama Utopia 56, que es con respecto a derechos humanos y protección de refugiados y migrantes en Francia. Actualmente, al regresar, bueno, para las personas que aprendemos a postular, pues pensé que era muy fácil postularme y pues sí, lo fácil es postularse, pero lo difícil es terminar los programas, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con sus postulaciones porque pueden quedarse y tener que terminar otra maestría y otra tesis. Entonces, espero que mis experiencias les sirvan a ustedes. Aquí tengo a alguien con el audio abierto. No sé si tengan alguna pregunta o si se acaban de integrar. Listo. Muy bien. Vale, vamos a seguir. Por favor, avísenme también por medio del chat si todo va bien, si quieren que me detenga o algo así. Vale. Pues primero, antes que nada, yo quisiera detenerme en esta pregunta base de por qué y para qué estudiar un posgrado. No es tan fácil, bueno, a veces idealizamos cómo va a ser nuestra carrera después de estudiar un posgrado, que todos van a estar corriendo hacia nosotros porque tenemos un posgrado y que nos van a contratar inmediatamente o que vamos a poder ser investigadores así sin más. Y pienso que pues es mucho más complejo el proceso de lo que a veces pensaríamos. No, lamentablemente no estamos en la etapa anterior de generaciones pasadas como nuestros padres, nuestros abuelos tal vez, en donde tener una licenciatura bastaba para contar con un buen trabajo. Entonces, tenemos que pensar precisamente en algunas preguntas que les puse aquí. Esta presentación, por cierto, se las vamos a compartir. Entonces, pueden ir tomando nota, pero también confíen en que van a recibir esta información. Bueno, primero, pues yo pienso en que es muy importante visualizar cómo nos vemos en el mediano y largo plazo. Es decir, qué quiero de mi carrera, qué quiero de mis actividades laborales, profesionales, académicas. Si quiero, por ejemplo, necesito tener habilidades que tengan que ver con los negocios y necesito habilidades que tengan que ver con metodología para la investigación, o si más bien necesito tal vez algún conocimiento que tenga que ver con una actualización de lo que aprendí en la licenciatura. También pensar cómo puedo lograr llegar a esas habilidades
requerimientos, ¿no? Si solamente a través de un programa de posgrado los puedo adquirir, o si tal vez a través de un voluntariado, de unas prácticas profesionales, también puedo adquirir esas herramientas. Esto sobre todo lo quiero enfatizar para cuando estamos dando el salto de maestría a doctorado, pues después del doctorado hay varios casos y se está documentando actualmente que es bastante difícil de encontrar un trabajo si uno no cuenta con una experiencia laboral previa. Entonces, yo recomiendo mucho, y es también un consejo que me dieron cuando estaba cursando la maestría en Europa, que tomáramos un año o dos para entrar al doctorado, por más seguros que estemos de hacer investigación o que nuestra vida se dedica a la investigación, es muy importante dejar este lapso de tiempo entre uno y otro para poder hacer prácticas profesionales, para poder tener suficiente experiencia laboral de 1 o 2 años y que entonces cuando nos vayamos al doctorado, no, el doctorado no sea eh, como un inconveniente a la hora de aplicar por estar sobrecalificados, sino que al contrario sea un respaldo a nuestra experiencia laboral, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito más al respecto más adelante. También es importante preguntarnos con qué recursos contamos al momento y cuáles tendríamos que buscar o desarrollar. Con recursos me refiero a recursos económicos, a recursos culturales, es decir, idiomas, conocimiento, títulos, incluso diplomas, ¿no? Si ya cuento con mi título de licenciatura o todavía estoy en espera de titularme. Si ya tengo el conocimiento del idioma, pero todavía me falta tal vez la certificación. Y también si cuento con tal vez algunos préstamos o tal vez tengo ya ahorros o ya tengo más una idea de qué beca me interesa para aplicar. También es muy importante pensar en cuándo sería el momento más adecuado para hacerlo, porque a veces, pues, no sé, pensamos, bueno, tal vez dentro de, no sé, 2, 3 años, o tal vez más bien lo quiero hacer ahorita. Creo que es muy importante pensar esto porque estas fechas, esta temporalidad, a veces damos por sentado, somos jóvenes y no nos importa tanto cuándo lo vamos a hacer, podemos hacerlo todo, comernos al mundo, pero bueno, tal vez como estoy ya en los 30, tal vez es que ya estoy pensando en eso, pero en realidad es bastante importante planear, tener un plan a mediano y largo plazo de nuestra vida, porque esto nos va a permitir también ver qué tipo de programa es el más adecuado para el momento de vida en el que lo voy a hacer. No es lo mismo hacer un programa de alto rendimiento cuando uno es joven, la verdad, porque uno tiene más energía, a que van pasando los años y tal vez hacer uno de alto rendimiento. No es que uno no pueda, sino que hay que tener conciencia de esto y la responsabilidad que va a haber, ¿no? También tiene que ver con las fechas límites de algunos programas. Por ejemplo, en Francia hay algunos programas de alto rendimiento que nada más son para personas menores de 30 años, por ejemplo. Entonces yo ya no podría aplicar. Entonces, tenemos que ir viendo estas cuestiones. Afortunadamente, no todos los programas son así, pero sí hay ciertas restricciones de edad para algunos. Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, ya después de pensar en cómo me quiero ver a mediano y largo plazo, si tal vez puedo hacer algunas habilidades antes de irme al posgrado para poder reforzar también este currículum que me van a pedir, en caso de que uno no cuente con un intercambio académico o una experiencia anterior al extranjero, o por ejemplo, en el caso de la investigación, tal vez contar con experiencia laboral o con experiencia de voluntariados que nos puedan hacer crecer y solidificar nuestro currículum para poder resaltar esas habilidades también, ¿no? Y que al final lo que nos va a ofrecer un programa de estudios es una guía, pero recuerden que siempre lo más importante va a ser al momento de la práctica. Es donde vamos a reforzar verdaderamente nuestros conocimientos. Mm, Bueno, yo en mi caso es muy particular. Yo tuve el gran privilegio de estudiar bueno, de ser estudiante de tiempo completo en licenciatura y en la maestría, y bueno, en la primera maestría sobre todo. Y creo que esto me permitió, o tal vez
me, me permitió pues enfocarme mucho más a la investigación, me permitió que yo me centrara en aprender nada más, en centrar todo mi tiempo en lo que era la vida de estudiante. Sin embargo, creo que me faltó tal vez un pequeño salto laboral entre licenciatura y maestría para poder ver la realidad del mundo y tal vez planear otro tipo de alternativas en caso de que yo no pudiera seguir una línea de investigación, ¿no? Porque a veces, sobre todo pensándolo en las personas que están muy centradas en la investigación y nunca han salido de lo académico, creo que es muy importante pensar en que hay que tener otras alternativas en caso de que ya el mundo de la academia no nos guste. Si ustedes más bien vienen del mundo profesional, creo que esto también lo pueden resaltar bastante y no se preocupen si hace mucho que no han estudiado propiamente en modo escolarizado, porque el currículum, la experiencia es algo que también se valora mucho en el mundo académico y en los posgrados. Entonces, uno tiene que aprender a resaltar con lo que cuenta, lo que tiene en su trayectoria de vida y por los procesos que ha pasado. Entonces, si tú, por ejemplo, eres una persona que ha trabajado, no sé, desde antes de que salió de la licenciatura y cuentas con un montón de experiencia laboral, puedes resaltar esto, puedes explotar como todas las experiencias que has tenido en este nivel en tu currículum, en tu carta de motivos y vincularlo siempre con cómo es que cómo es que tiene relación con este posgrado al que vas a aplicar, ¿vale? En cuanto al impacto de un posgrado, pues podemos pensar que personalmente te vuelve una persona más resiliente, más independiente, te aprende a resolver problemas, te aprende a trabajar en equipo, te enseña a mu- sobre todo una disciplina, un campo laboral, te enseña un campo también de conocimientos y te va a profundizar en lo que tal vez ya tenías bases anteriormente. Te va a ser un especialista en cierto tema. Entonces, depende sobre todo en el nivel de maestría, es más profesionalizante, a menos que los programas digan que son de investigación y de profesionalización, pero hay programas que son muy dirigidos a la investigación, a lo académico, y hay otros que son más profesionalizantes, como serían los MBA, que son más para negocios. Entonces, hay que pensar también para dónde quiero, si quiero tener ambas rutas o en realidad ya estoy muy seguro de que lo mío va a ser los negocios o lo mío es algo más para mi profesión, para adquirir herramientas y habilidades y sobre todo herramientas y no tanto conocimiento de la disciplina o del área de estudios, sino más como herramientas para poner en práctica. Eso hay que tenerlo muy, muy en claro. Entonces, a nivel académico, pues claro, vamos a aprender un montón de cosas, vamos a hacer relaciones interpersonales, vamos a ampliar nuestro círculo y nuestro network para después tener contactos en nuestro campo de estudio y campo laboral. Entonces también esto es muy importante. Y bueno, eh, ¿qué factores debemos considerar para elegir un programa? Bueno, pues tenemos que ver el área de estudio a la que estamos integrados, las instituciones que imparten esa área de estudios y ya tenemos conocimiento más o menos de qué escuelas nos gustarían, pero si de plano estamos en cero y apenas vamos a explorar, pues es muy bueno ir viendo las páginas de las universidades, ver si tienen mi área de estudio, ver qué tipo de programas tienen, si tiene un costo o si está integrado, por ejemplo, con CONACYT en los programas nacionales, o si por el contrario tendríamos que ver la manera de financiarlo. Eh, También ver si las instituciones se ofrecen becas o algún tipo de financiamiento, dónde está ubicado, por más que sea en la Ciudad de México, sabemos que no es lo mismo si está en el sur o en el norte de la ciudad, porque esto va a implicar también cambios en nuestra vida diaria, ¿no? ¿Cuánto vamos a hacer de traslado? Si nos vamos a tener que cambiar de ubicación de domicilio? Y los requisitos de ingreso. Sobre todo, bueno, antes de pasar a la siguiente parte, yo considero que algo muy importante sobre todo cuando son, o bueno, siempre, tanto en programas
en postulaciones nacionales como internacionales, eh, una cuestión muy importante es la parte del financiamiento. Entonces, en caso de que nosotros queramos irnos al extranjero, creo que es muy importante incluso a la par que verlo, el programa, ver las becas disponibles que existen en el país. Es muy posible, es muy viable estudiar en el extranjero, en ciertos países, pienso es más fácil que en otros. Hay países donde la colegiatura no tiene un costo, por ejemplo, en Europa, en Francia, en Alemania. em, y bueno, para las personas que nos acompañan de otro país de Latinoamérica, pues en México no hay un costo, entonces también pueden recibir becas si vienen a estudiar a México. Entonces hay que ver esos pros y contras. Tenemos otro tipo de instituciones como son en Estados Unidos o las de Inglaterra, que los costos se elevan mucho más, entonces ahí es forzoso ver qué tan viable es aplicar a una beca allá. Muy bien, denme un segundito. Bueno, aquí no duden en interrumpirme o en poner el audio para preguntar algo. Bueno, vamos a tratar de que las preguntas sean al último, pero también me pueden interrumpir, no hay problema. Como no puedo ver el chat, pues es más fácil si me dicen, me preguntan algo, ¿vale? Entonces, vamos a empezar primero con la parte de cómo buscar programas. Ya que tomamos todas las consideraciones anteriores, ya pensamos en lo que en lo que va a consistir un posgrado, no solamente la aplicación, sino el cuánto va a requerir de nuestro tiempo. También hay posgrados que permiten que uno siga trabajando y a la vez estudie, o hay otros que de plano van a requerir nuestro tiempo completo. Entonces, también hay que tomar esas consideraciones. Em, bueno, entonces ya que pasamos por todo eso, vamos a ir a la parte de cómo buscar programas. Existen algunos buscadores de programas en los sitios de las universidades. Usualmente, de hecho, cuentan con este buscador, en donde uno, por ejemplo, se mete a la página de la UNAM y entonces posgrado UNAM específicamente o One posgrado, y ahí van a buscar ustedes dónde está la, el- la lista, el catálogo de maestrías, de doctorados. También las embajadas tienen sus propios buscadores. Por ejemplo, aquí les pongo los links de Campus France, que es el de Francia, y el de Alemania, que se maneja por medio del Servicio de Intercambio de Educación Alemana, que es el DAD. Y también pueden buscarlo a través de rankings de universidades, que, bueno, aquí también les puse algunas palabras clave, como oferta académica, plan de estudios, graduate admission, tuition and student fees. Eh, es muy importante a la hora de empezar a buscar programas que uno aprenda el vocabulario con el que están hechas las páginas o las convocatorias, porque a veces ciertas palabras no las usamos tanto y entonces se nos pueden ir algunas, por ejemplo, dónde darle clic, los menús o algunas convocatorias, tal vez por no tener vocabulario adecuado, tanto en español como en inglés. Entonces, bueno, vamos a irnos al ejemplo de la UNAM. También, porfa, si me pueden ir escribiendo aquí en el chat si les interesa, si tienen pensado estudiar en el extranjero o en un programa nacional, póngame por favor aquí en el chat nacional o extranjero para que yo también pueda ver más o menos qué tipo de necesidades tienen ustedes, ¿va? Les voy a compartir mi página. Vale, muy bien. Nos dicen que ambos, nacional, ambos. Vale, muy bien. Sobre todo nacional. Muy bien. Súper. Vale, entonces vámonos a la página de posgrado UNAM. Listo.
¿La pueden ver? Sí. Súper. Muchas gracias. Em, vale, entonces, esta es la página de Posgrado UNAM. No es tan intuitivo, la verdad, desafortunadamente no sé por qué las páginas de las universidades a veces no son tan intuitivas como deberían, pero bueno, por eso quería hacerles esta demostración de cómo navegar en las páginas de universidades. Vamos a ver entonces dos ejemplos nacionales y un ejemplo, bueno, a ver, tenemos unos 10 minutitos para ver los ejemplos. Voy a tratar de mezclarlo entre nacionales e internacionales, ¿va? Yo para encontrar esta página, lo que puse en Google fue posgrado UNAM. De hecho, esta página es la del posgrado de políticas, pero si nos vamos a la de posgrado UNAM, tal cual, vamos a ver, vale, es la primera que me sale. Y bueno, lo que vamos a buscar va a ser algo que diga oferta académica, convocatorias o programas. ¿Sale? Se está tardando un poquitín mi compu. Pero si quieren, ustedes pueden ir explorando a los que ya tengan un programa eh, pensado, pues bueno, pueden ir abriendo los requisitos del programa. Bueno, ya lo tenemos acá. Vale, entonces aquí en posgrado UNAM me dice oferta académica. Entonces yo voy a ir a lo que me interese: especialización, educación continua, maestría o doctorado. Voy a irme a la de maestría. Y aquí tenemos todo el catálogo de lo que ofrece la UNAM en maestría, ¿vale? Entonces, como les decía hace un momento, tiene un propio buscador, sería este. Entonces, yo, por ejemplo, le voy a poner sociología. Usualmente para los buscadores les recomiendo mucho eh, que no utilicen acentos, porque eso a veces reduce los resultados. Entonces, vamos a tratar de escribir mal, por así decirlo, sin acentos, para que nos dé los más resultados posibles, ¿vale? Entonces, aquí lo que me arrojó es el doctorado, no la maestría, porque las maestrías me parece que que ahorita está cerrado, o tal vez tengo que irme a la página directa de políticas posgrado UNAM. Si ya sé más o menos en qué facultad se encuentra mi programa que yo deseo, se pueden ir directo a la página del posgrado de la facultad. Ahí también va a ser más fácil que encuentren lo que desean. Eh, Sin embargo, afortunadamente está este gran catálogo que les puede dar un panorama de cuál es la oferta que tiene la universidad. Entonces aquí, bueno, van a ver que viene calendario. Sobre todo yo les recomiendo que se enfoquen primero en las fechas y en las partes donde dice admisión, pues para ver qué requisitos van a requerir. Usualmente en las convocatorias es donde viene toda la información. En el caso de la UNAM y en el caso de la UAM, usualmente ponen la información, no la van a encontrar si ponen en Google fecha de examen para la UNAM. No confíen mucho en los resultados que les dé directamente de Google. Yo les recomiendo que se metan directamente a las páginas de las universidades, porque como meten todo, como la UNAM procesa todo por medio de PDFs, la información no se va hacia los buscadores. Entonces, es importante que ustedes mismos accedan al menú. Y bueno, aquí ya van a ver que está la convocatoria, se abre una página. Espero que me puedan estar siguiendo, porque luego como que se queda en una página. Me parece que sí. Vale, muy bien. Entonces, eh, bueno, aquí ya viene la convocatoria, en qué fechas y demás. Ahorita yo les hablo de las fechas, no se preocupen. Vamos a ir ahora a la página de la UAM. Si se dan cuenta, todas tienen como un mismo tipo de navegación, ¿no? Arriba, como sabemos en las páginas de internet, pues están los menús, y vamos a buscar donde diga posgrado. En el caso de las universidades internacionales, también es importante buscar donde diga
posgrado. No siempre, miren, me voy a ir a otra página. No me abrió esta. Mm, Bueno, yo busqué One Posgrados y pienso que este es el resultado que me aventó. Aquí en el menú viene ya la parte de doctorados, maestrías, especializaciones. Todos estos links se los puse en la presentación, entonces no se preocupen, ¿va? Aquí en el catálogo de la UAM, por ejemplo, pues también tenemos la oferta que tienen dividida por áreas de conocimiento. Están las ciencias biológicas y de la salud, naturales, sociales, etcétera. Entonces, aquí vamos a ver el plan de estudios, el plan, los programas de estudios. Plan de estudios es usualmente en qué áreas está dividido y el programa ya tiene más completas las materias que van a cursar. Algunas y casi todas tienen sitio web propio, entonces ahí pueden encontrar la información de contacto de los encargados del posgrado para preguntarles lo que necesiten. No duden en mandar mails, eso es muy importante a la hora de aplicar. No duden en, o sea, no tengan pena, no tengan pesar de, ay, los voy a molestar o qué pena, qué vergüenza que no sé. Para eso trabajan, para eso están y es lo más importante para que ustedes aseguren tener todo contemplado y que no tenga ninguna duda, ¿vale? Entonces está muy bien preguntar. Y bueno, aquí en este caso de la UAM, pues tenemos incluso un tríptico, ¿no? Creo que está un poquito más organizada esta parte, incluso tiene algunos videos. Entonces, eh, en las páginas de las universidades, ahora nos vamos a ir a la de UCLA, por ejemplo, para ver cómo encontraría yo un programa en una universidad de aquí. Por ejemplo, yo ya sé, no sé, tal vez algún profesor o alguna investigación que me gustó mucho es de esa universidad. Entonces, usualmente va a decir igual admission en inglés, y aquí vienen dos menús, uno para licenciatura, que sería el undergraduate, y el otro que es de graduate, que sería para posgrado. Aquí dice graduate admission, nos vamos a ir ahí. Y bueno, ya ahí te dicen como más o menos en general cómo es aplicar, cuáles son los pasos y las diferentes escuelas que se rigen con un eh, proceso de admisión diferente, ¿no? Único, dice aquí. Entonces sería la escuela de medicina, de negocios o de administración, la de odontología y de derecho, que son diferentes procesos, pero en general pues van a ser los mismos. Luego aquí también viene en el mismo menú, usualmente van a ver, en el caso de internacionales o escuelas privadas, van a ver que tiene una parte de colegiaturas o, no sé, costos. Aquí tenemos, por ejemplo, este menú de tuition y fees. Este es de cuánto cuesta la colegiatura y el funding es de becas. Y bueno, los programas los vamos a ver directamente por ejemplo, ujú. Si no vienen aquí mismo, aquí, por ejemplo, en Careers, vamos a ir y vamos a ver más o menos en qué tipo de... No, no era faculty staff. Bueno, pueden venir en diferentes partes. Por ejemplo, hay unos que dicen tal cual faculty, puede que vengan las facultades, las áreas que tienen. A veces también es importante ponerle como como alguna palabra clave, ¿no? Por ejemplo, UCLA Programs y le ponen el área de estudios, no sé, veterinaria o ciencias sociales y ya van a venir ahí todos. Usualmente, pues lo encuentran como program o syllabus también. Vale. No quiero detenerme tanto en esta página, pero para que vean que no es tan intuitivo en realidad. Yo estudié ahí y aún así no logro encontrar ahorita como tan fácilmente la parte de los programas. Aquí también van a encontrar la parte en Admissions, la parte de aplicaciones internacionales y para estudios de verano, como cursos de verano que tienen. Ah, miren, aquí, ya en Academics es donde viene la parte aquí de Resources que dice Course Catalog, como el de la UNAM o de la UAM.
Entonces, no es tan intuitivo, entonces uno tiene que estar buscando un poquito en los menús. Pero bueno, les recomiendo tener mucha paciencia, tomarse un tecito mientras tanto, poner música relajante y empezar ahí a echarse un chapuzón en cuáles son los programas que están. Entonces aquí ya lo podemos ver, este es el buscador que les decía. Casi todas las universidades cuentan con buscador de programas de estudios. Entonces aquí pues ya podemos ponerle eh, veterin- veterinary o ¿cómo sería? Mm, Y así está bien. sí, ok, muy bien. Estoy poniendo ejemplos de veterinaria porque sé que hay una veterinaria aquí en la sesión, entonces, para más o menos mostrarles. Bueno, no encontraron nada, entonces no estudies ahí, Mariana, por favor. Pero no, en realidad es muy posible que esté como otra, que una facultad de, por ejemplo, de biología o esté dentro de otra facultad. Entonces, les recomiendo que también, si van a hacer estudios en el extranjero, pues métanse en el vocabulario, en qué tipo, en el campo, tal cual, ¿no? Integrarse en el campo, es decir, ver dónde están las facultades, cuáles son las facultades que existen, dónde enseña lo que yo estudio. A veces, por ejemplo, mi carrera, sociología o ciencias de la comunicación, está en ciencias sociales o puede estar en una separada que es la facultad de comunicación o puede estar en otra que se llame, la meten a veces en humanidades. Entonces, vamos a ir buscando poco a poco en los diferentes departamentos que tienen las escuelas y también aquí viene, puede venir por tema, ¿no? Entonces, tal vez acá ya lo encuentro más fácilmente o tal vez de plano no lo tiene, pero no creo. En realidad, como esta escuela estudia medicina, usualmente también por eso nos podemos ir guiando. Si estudia medicina, entonces puede que también tenga otros tipos de estudios de la salud que no solo sean para humanos. Vale, entonces vamos a detener por ahora esta parte de la exploración de las páginas de Internet de las universidades y vamos a seguir con nuestra presentación. Quise hacer esta presentación como muy detallada porque a veces damos cosas por hecho, por ejemplo, cómo navegar en las páginas de las escuelas y no es tan fácil, no es tan fácil. Entonces, esos son como más o menos los tips que a mí me han servido para encontrar programas. Es muy importante que ustedes comparen los programas. Por ejemplo, si yo ya estoy casada con la UNAM, digo, ay, la UNAM es lo máximo y jamás me podré separar de ella. Bueno, ok, pero yo les recomiendo que busquen una comparación, tal vez un programa de la UAM, tal vez en el Poli, en el caso que su disciplina también la ofrezcan ahí. Entonces, no se casen solo con una institución. Creo que en México tenemos grandes instituciones educativas, sobre todo a nivel de licenciatura y posgrados. Entonces, por favor, comparen los programas, también comparen las diferentes sedes que los dan. Por ejemplo, no son lo mismo los posgrados en CU que los posgrados en Acatlán, en las FES. Tienen diferentes enfoques, diferentes objetivos, y no por estar en un lado o en otro van a ser mejores o peores. Son muy específicos. Entonces, yo les recomiendo mucho que comparen los programas, ya que encontraron, por ejemplo, el de la UNAM. Bueno, pues ahora me voy a interesar en ver cómo está planificado el de la UAM y voy a compararlo con cómo está, no sé, uno de, si lo deseo, de Francia o en España o en Chile, ¿no? Más o menos para ver las opciones que hay. Eh, en caso de veterinaria, de hecho, ahora que lo pienso, en Canadá hay opciones muy interesantes que ofrecen también. Tengo un par de amigas que están en Canadá estudiando. Una estudió, no sé cómo se llama, pero bueno, estudia cáncer para animales pequeños. Entonces, y tuvo oportunidad de también hacer prácticas profesionales. Entonces, hay programas que tal vez no sabemos que existen y también hay becas, hay financiamientos que en realidad son bastante accesibles, que no van a requerir que uno ponga de su bolsillo, ¿no? Yo cuando estudié en el extranjero, pues yo dije, bueno, por mi situación económica, yo no puedo irme si no es con beca, ¿no? O sea, es con beca o si no, no me voy porque no hay otra opción. Entonces, cuando uno va explorando, ve que hay muchas
muchas opciones en realidad para financiarse y a veces por el miedo que da aplicar, no nos atrevemos y nos perdemos de esa oportunidad y en realidad hay muchos lugares disponibles. Depende, claro, el lugar donde se vaya a hacer, la institución, porque si de pronto dicen, ah, bueno, voy a hacerlo para Oxford, bueno, las probabilidades van a ser más pequeñas, pero hay lugares donde hay bastantes bastante cupo y creo que sí, ya que aprenden a hacer las postulaciones, pues es mucho más rápido y más fácil. Y les digo, a veces hasta incluso puede resultarles demasiado fácil que aplican a demasiado, ¿no? Entonces, no hay un límite para aplicaciones, sí consume cierto tiempo, pero ya que tienen ciertas aplicaciones, una aplicación hecha, por ejemplo, en español, pues es más fácil mandarla a varios lados. Claro, pues irla adecuando dependiendo el programa. Entonces, bueno, más o menos ya quedó esta parte de los programas nacionales, de cómo explorar las páginas de las universidades internacionales también. Les recomiendo entrar a los sitios, si les interesa estudiar en Europa o en otro país en general, las embajadas, como parte de sus convenios internacionales con México, específicamente con México, eh, están forzadas o casi que uno de sus objetivos o obligaciones es compartir ofertas educativas, porque tienen en los tratados internacionales, pues tienen necesitan dar ciertas becas para que haya mexicanos en sus países estudiando, como ese intercambio de conocimiento. Entonces, eh, cada embajada tiene su propia delegación encargada de lo educativo. En el caso de Francia es Campus France, pero en el caso de Alemania es DAD, en el caso de Estados Unidos es una que se llama Education USA y cada embajada tiene su propia delegación. Entonces, ellos tienen también sus sitios web donde van a tener un buscador de becas, buscador de programas y más consejos, convocatorias, charlas para que ustedes sepan cómo es el proceso específicamente para ese país, por ejemplo. Entonces, vamos a la parte de las fechas y también la parte de las fechas tanto para programas como para becas, ¿vale? En el caso de programas nacionales, ahorita estamos en el proceso abierto de la UNAM. No sé bien si es para maestría o para doctorado, pero en la página que les compartí, ahí pueden ver convocatorias anteriores en el de la UNAM y a partir de eso pueden hacer una planeación. Yo considero que más o menos para planear hacer un posgrado, uno tiene que planearlo durante 6 a 1 año, más o menos, 6 meses a 1 año. En estos 6 meses o en este periodo que va a ser uno, pues va a enterarse de los programas, a buscar las convocatorias, más o menos tener, por ejemplo, si yo apenas estoy pensando en hacer un posgrado este año y apenas yo decidí hacer, o sea, apenas empecé a buscar hoy, pues no voy a poder aplicar tal vez para entrar en este mismo agosto, pero voy a estar muy segura de todo lo que tiene que ver y voy a tener todos los requisitos para el próximo año. Entonces, no se frustren si ven que de pronto pues su convocatoria tal vez ya está por cerrar. Es que tal vez no era para esta convocatoria la que van a aplicar, sino van a aplicar a la siguiente. Entonces, estas fechas se repiten anualmente, más o menos es muy estable, la verdad. En el caso de la UNAM, pues tenemos que esta ocasión es del lunes 27 de enero del registro, o sea, el primer paso, termina el 10 de febrero. Y bueno, esto tiene que ver depende, ¿no? Esto es del programa de políticas, pero tendrían que ver los casos específicos, pero usualmente la mayoría se repiten los horarios y las fechas. En la UAM, por el contrario, es en julio, de julio a octubre. Entonces, tienen que checar también si sus programas se abren cada 2 años o se abren cada año. En el caso del Colmex, la convocatoria se abre cada 2 años, en noviembre para empezar cursos en agosto. Entonces, tienen que ir checando, por ejemplo, en las propias páginas, pues convocatorias anteriores para que vean más o menos las fechas. Pero bueno, con esto más o menos se pueden dar una idea del calendario. En el caso de programas internacionales, por ejemplo, tenemos el caso de Francia que abre la convocatoria en marzo y abril y ya, te dan respuesta, me parece que por ahí de finales de abril, la convocatoria
empieza, bueno, termina en marzo el primer paso y termina en abril el último. Y para el Erasmus Mundus Plus, que es el que yo estudié, las convocatorias depende cada área, pero más o menos se abren entre noviembre y terminan en enero. Y las respuestas las dan usualmente entre mayo y julio. En cuanto a becas, me voy a ir un poquito más detallado más adelante, pero bueno, vamos entonces con las becas. En cuanto a becas, la Embajada de Francia ofrece, bueno, antes de esto, porque pienso que me fui sobre todo a las becas internacionales primero, entonces quiero comenzar con la de CONACYT. Eh, en los programas nacionales, sobre todo los programas que son considerados de excelencia o de alto rendimiento, como los tiene en esa categoría el CONACYT, son programas que han pasado ciertos requisitos eh, administrativos para poder tener ese título. Entonces, estos programas, el CONACYT les asigna recursos para que puedan dar becas a los estudiantes. La mayoría, casi que todos los programas de la UNAM, de la UAM, y del POLI también, son de alto rendimiento. Entonces, vamos a encontrar que al momento de registrarse en la beca, eh, más bien, perdón, en el programa va a traer incluida la beca. Entonces, eso facilita mucho, pues, la manutención durante este periodo, porque también eso asegura para el CONACYT que las personas estén de tiempo completo. De hecho, el requisito es que las personas estén de tiempo completo, que en realidad pueden trabajar medio tiempo o algunas horas como profesores o dando asistencia o asesoría en la parte educativa, pero no permite que uno tenga otra ocupación. Eso es en realidad a lo que uno se compromete cuando firma con la beca, ¿no? En el caso de becas internacionales, depende el país cuántas becas tengan o cuántos recursos tengan destinados para ese propósito. En Francia, los, las los cursos, los programas no son caros de financiar. Pienso que aproximadamente un año de maestría ha de costar yo pienso que como 50,000 pesos al año. Es bastante barato a comparación de otros países. Sin embargo, lo caro pues sería vivir allá, ¿no? Propiamente que la renta, comer, pues todo lo que sea de transportes, el viaje mismo. Entonces, hay que tener en cuenta esta situación para considerar que solamente, por ejemplo, en Francia solamente hay una beca que se llama la beca Eiffel y a veces en ciertas universidades ofrecen diferentes becas particulares, ¿no? Que serían dependiendo la universidad, sobre todo las privadas son las que ofrecen becas, o más bien no son becas, sino financiamientos, un descuento en lo que te van a cobrar de colegiatura y tal vez ofrezcan o no costos para manutención. En el caso del Erasmus Mundus Plus, que es la que yo estudié, la verdad es muy completa, es una de las becas más completas porque te dan gastos para manutención, gastos de viáticos y también para tu regreso. Cubre bastante bien. Pienso que, bueno, en mis tiempos era una beca de 1,000 euros más o menos al mes y tenía cubierta también la colegiatura. En el caso de las becas de Francia, también tienen cubierta la colegiatura. Eh, Aunque no aplica para las universidades privadas, ¿no? Esa beca no aplica para universidades privadas. Entonces, como les decía, en el caso de la beca de Erasmus Mundus Plus, que es el programa en el que yo estudié, ya venía directo. Si yo me quedaba en el programa, ya me daban la beca. Entonces, no tuve que aplicar en diferentes tiempos, sino que ya, como en el caso de la UNAM, de la UAM, ya con ser aceptada en la universidad, ya venía con beca. Entonces, eso también fue un gran alivio y te quita de otro proceso, ¿no? Aquí les anoté algunas becas que conozco de diferentes países. Como les dije, en las páginas de las embajadas pueden encontrar más información. Ellos tienen una delegación encargada de eso, tienen oficinas en la Ciudad de México y en algunas otras oficinas, en algunas otras ciudades grandes del país. Eh, el Orange Tulip es la beca de Holanda, por ejemplo, la EFL es la de Francia,
está la Fulbright de Estados Unidos, la Chevening de Inglaterra. Hay, bueno, sé de dos grandes en España, que sería la de Fundación Carolina y la de Santander Universidades. Y en Australia está la Endeavour. Y en Italia una que se llama Maeci. Entonces, para buscar becas, les recomiendo usar palabras clave. En inglés, por ejemplo, sería funding, scholarship, en alemán stipendium. Y bueno, también pueden buscar becas de Santander para programas nacionales. Eso es muy interesante. Santander tiene una parte que es como una fundación, Fundación Santander, que da becas para estudiantes nacionales en programas nacionales, también para movilidad nacional. Por ejemplo, yo estoy estudiando en la Ciudad de México, pero quiero hacer un semestre de intercambio en Yucatán. Entonces, puede haber financiamiento por parte de Santander para movilidad nacional también. Y bueno, vamos con la preparación de la aplicación. A grosso modo, lo que nos piden son estos documentos, ¿no? Un CV académico, aquí les indiqué cuáles son para programas nacionales e internacionales y cuáles solo son eh, dependiendo del programa, ¿no? Yo podría decir que los programas internacionales piden básicamente el CV académico, una carta de postulación, el certificado de idiomas y depende de la institución el protocolo de investigación. No siempre lo piden. Por eso les decía al principio que es muy fácil aplicar al extranjero. Es fácil aplicar a los programas porque es fácil que te acepten, pero es difícil encontrar financiamiento, que es como, ese es como el otro reto. Hay personas que han sido aceptadas en muchas universidades, pero no han recibido ninguna beca, entonces al final no se pueden ir porque uno tiene que tener ambas cosas. En el caso de México, pienso que es una gran ventaja que tenemos un sistema educativo muy fuerte y que tiene recursos y que los da para que estudiemos. Entonces, también eso es muy importante, ¿no? Pensar de dónde van a venir esos recursos. En cuanto a becas de CONACYT para el extranjero, también es un poquito más difícil encontrarlas, sobre todo porque ha habido reducción para que más bien se utilicen los recursos que hay en el país, de las propias universidades que hay en el país para evitar pues la fuga de cerebros o evitar gastos como los que implicarían pues, estudios en el extranjero. Entonces, en el caso mexicano, en el caso de los programas que he visto nacionales, piden también CV académico, la carta de postulación, que es muy importante, o carta de motivos, un examen de ingreso, que depende de la institución, va a ser un examen hecho por la propia institución. La UNAM y la UAM tienen un examen propio. Cada área eh, te va a dar como un temario de lo que debes estudiar y a la vez, pues ustedes pueden preguntarle a personas que ya sepan que han cursado ese posgrado o a profesores o incluso tal vez a personas encargadas del posgrado que si tienen alguna duda con respecto al examen. Pero en sí, pues las universidades dan un temario, dan una literatura que uno debe de preparar y ya para el examen teórico y a veces práctico, ¿no? También está la entrevista. Ay, perdón, aquí, perdón, me preguntaba Dante de las cartas de recomendación. ¿Cuál es la duda? Disculpa. Ah, ok, de Me las parece que que sí. también es un requisito, ¿no? Para las postulaciones nacionales. Lo piden Sí, como en algunos en la UNAM creo que piden dos cartas. En el cierto, COMEX cierto, piden una de alguien, de algún personaje académico, ¿no? cierto. Es un requisito, pues. Muy cierto, sí, sí, gracias. Sí, sí, de hecho, y muy bien anotado, me faltó apuntar eso. En esto, bueno, depende mucho de los programas, la verdad, si es o no un requisito. En México sí, em, me parece que para el Colmex también lo piden. En la UAM no vi que pidieran ninguna carta de recomendación. Y en las becas depende también. Entonces, eso también podríamos ver que depende del programa. Usualmente, como dices, piden entre una o dos, en dos cartas. Eh, y bueno, después sería la entrevista que hacen, sobre todo
también depende del programa. En algunas becas internacionales hacen entrevista. En mi programa no me hicieron entrevista. Entonces depende mucho, varía mucho cada caso. Los certificados de idiomas es tanto para programas nacionales e internacionales con valor, para CONACYT es obligatorio que las personas tengan un nivel mínimo de B1 en inglés, y para los programas internacionales usualmente es de B2 a C1. Dependería la universidad. Si voy a Francia, por ejemplo, y voy a hacer una maestría en ingeniería o en alguna ciencia que no sea letras o humanidades, o por ejemplo ciencias sociales, piden B2. Para ciencias sociales y humanidades piden C1. Luego el protocolo de investigación también depende mucho cuál universidad lo va a hacer. Casi en las internacionales no piden protocolo. Sobre todo lo piden para las nacionales y también para casos muy específicos, por ejemplo, Cambridge, Oxford, algunas francesas como muy difíciles de entrar, serían las que piden protocolo de investigación. Entonces, me voy a ir paso a paso de cada uno de estos. Les voy a tratar de darles algunos tips para sus documentos. En el caso del CV académico, es muy diferente hacer un CV profesional de uno académico. ¿Por qué? Porque el propósito es diferente. Es sobre todo eh, ilustrar qué es lo que ustedes han aprendido, en qué programas, qué formación tienen. Entonces, yo recomiendo que al principio, en vez de poner la experiencia laboral, ustedes pongan su formación académica al principio del documento. Eviten poner su foto en los CVs. Esta es una práctica que se ha difundido mucho. O sea, no poner la foto es una práctica muy generalizada para evitar la discriminación. Entonces, porfa, no pongan su CV no pongan sus fotos en su CV, eh, para evitar también estos sesgos que puedan tener las personas, ¿no? Los que estén del otro lado de la postulación. Les recomiendo pues que no va a ser un CV profesional en el sentido de que no tenemos que poner que aumentaron 30% las ventas o operé 700 perritos en un año. No, no va a ser como, tal vez lo que nos vamos a enfocar es cómo esto se relaciona, cómo esta experiencia, por ejemplo, de tal vez unas prácticas profesionales o se ve cómo todo esto se va reflejando en mi formación. Entonces, tal vez pueden poner como casos específicos entre paréntesis de algo que atendieron o algo, eh, o tal vez un desarrollo de tesis, desarrollo de algún paper o colaboración en una investigación o fueron asistentes de algo, corrigieron ciertos trabajos, fueron orientadores o dieron asesoría. Todo esto va integrado. No hagan menos las actividades que han tenido, ya sea pues ser asistentes de profesores o dar clases particulares, no sé, a los niños de la colonia donde viven. Pongan todo esto porque es muy valioso, ¿vale? Lo vamos a ver como todo lo que los está haciendo que tengan una formación mucho más integral. Para la carta de postulación, para la carta de postulación, bueno, les recomiendo buscar en internet tal cual como ejemplos de carta de postulación o ejemplos de carta de motivos. Es muy importante que no repitan lo del CV, pero que se basen en cierto modo, pues que piensen en su propia trayectoria personal, profesional y académica como como el perfect match, como la pareja perfecta para este programa, ¿no? Cómo venderles que su trayectoria profesional y académica es ideal para el programa al que van a postular. Es decir, si mi programa está fundado o tiene fondos eh, de organismos internacionales, que ya sé más o menos cuáles son los objetivos de los organismos internacionales, que es, no sé, promover la solidaridad, digo, no vamos a hacer una lista como de Miss Universo, como de quiero ayudar al mundo y que todo sea mejor. Es importante que lo relacionen muy, muy particularmente a su caso, a su área, y algo muy práctico y muy aterrizado. Por ejemplo, no sé, me veo trabajando en un organismo de las Naciones Unidas en migración o trabajando en una organización que tenga que ver con derechos humanos, algo como muy, muy aterrizado de cómo es que este programa y cómo es que tener esta experiencia
les va a ayudar a lograr sus metas y con eso contribuir pues a la comunidad. No solamente como quiero ayudar a que el mundo sea mejor fin, sino cómo lo vas a hacer, ¿no? ¿Cuáles son los pasos para poder lograrlo? Y cómo es indispensable que este programa eh, pues te enseñe lo necesario para poder llegar ahí. Entonces, dentro de la carta de postulación también conviene ver bien los vocabularios que se necesitan, tanto en inglés, en español o en otro idioma, porque hay fórmulas muy, muy específicas de cómo ser cortés, de toda esta parte de como, no sé, como un poquito del renacimiento, de hablar un poco pomposo. Entonces es importante que ustedes usen la mejor redacción posible. Les recomiendo usar la IA como una guía nada más, como un ejemplo de cómo lo tienen que hacer, pero que ustedes lo usen nada más de eso, ¿no? De una plantilla, por ejemplo, no sé, lo que enseñamos acá en Tesi Café es que ustedes tienen que dar una descripción de quiénes son. Por ejemplo, soy estudiante o soy egresado de la licenciatura en tal y tal y tal, y quiero aplicar a este posgrado que tiene como objetivo tal y tal y tal. Este, y ya le van dando como, haz una carta o redacta una carta que tenga esto, esto y esto y esto, ¿no? Tiene que contener tal y tal. Entonces, lo que va a hacer el ChatGPT o la inteligencia artificial que ustedes consideren, les va a dar pues el formato, les va a dar el texto, pero siempre ese formato queda muy como robot, ¿no? Como muy cuadrado y muy general, como no va a tener esa carnita que solamente ustedes le pueden dar. Entonces, es importante que ustedes lo usen de guía y de plantilla, como solamente eso, para poder modificarlo y que no empiecen, tal vez si le tienen miedo a la hoja en blanco, pues que no empiecen de cero, sino que ya tengan como una base y a partir de eso puedan irlo rellenando, puedan ir viendo, ok, pues tal vez, no sé, esa experiencia específica, no pongan todo lo de su CV, porque para eso es el CV, sino que tal vez una de esas experiencias que tuvieron durante su trayectoria, pues cómo se refleja y cómo se relaciona con el programa al que van a aplicar. Y también pues con la institución a la que están aplicando, porque al final el programa no está solito, sino que tiene que ver con una institución y al final también tiene que ver con un gobierno, ¿no? Con un país en el que van a estar, tanto si es en México como es en otro país. Para el examen de ingreso, pues igual, pues nada más es como mis bendiciones, estudian mucho y de ahí pues no podría darles más consejo más que eso, ver específicamente cuáles son los temas, pedir orientación, asesoría si es necesario, si alguno de esos no se enteran, planearlo o calendarizarlo con tiempo de anticipación para que pues no les ganen las prisas. Al principio les comentaba que un proceso, más o menos una planeación de aplicación para posgrado, tarda entre 6 meses y un año. Entonces, esto ténganlo muy bien en cuenta. ¿Qué son los primeros documentos que puedo ya tener listos para cuando salga la convocatoria? Tal vez, pues sí, puede que el CV, la carta de postulación ya la tengan lista, pero tal vez todavía no sale todo el temario para el programa, para el examen que tienen que hacer. Entonces, vayan acelerando el proceso o vayan pues ustedes preparando, por ejemplo, los certificados de idiomas o tal vez si les falta para alcanzar cierto nivel de idioma, bueno, pues entonces ponerse a estudiar esos idiomas, mientras tanto hacen su carta de postulación, comparan los programas, ven lo de las becas. Entonces todo como calendarizarlo muy bien, ponerse fechas límites de más o menos para tal día, ya quiero tener mi CV académico listo, ¿no? Porque al final ese lo van a usar para todas sus postulaciones. Mi carta de postulación es importante, antes de que se me olvide, pues que la carta de postulación sea dirigida también muy específicamente, la parte de su trayectoria puede ser la misma para todas las cartas, pero la parte en cómo se relaciona el programa con su postulación o con su trayectoria debe ser específico al programa que estén aplicando. Por ejemplo, si en la UAM, yo tengo dos programas, el de la UAM y el de la UNAM. Tengo el de comunicación de la UAM que dice que es para creación de contenido, no sé, me lo estoy inventando. Y el de la UNAM que es para, no sé, entender las relaciones comunicativas en la complejidad de la humanidad, no sé, algo así, ¿no? Tipo UNAM. Entonces, voy a tratar
de que mis objetivos personales se adecúen con cada programa. Es un poquito como ser un poco poker face, en cierto modo, es como aplicar un trabajo también, en saber vender nuestra trayectoria, nuestra formación y lo que somos, nuestros deseos, nuestros sueños también, para que coincidan con lo que ese programa está buscando. Lo que buscan eh, en sí los programas es asegurar que ustedes van a terminar eh, y se van a titular, ¿no? Que van a terminar el programa. Entonces, lo que quieren es que estén muy motivados, que estén sumamente comprometidos, que tengan una idea de qué van a estudiar. Por eso les recomiendo revisar muy bien los programas, no aplicar solo por aplicar, necesito una maestría, entonces ya encontré esta, se llama tal, y voy a aplicar. No, lean bien qué materias van a tener, quiénes dan esas materias, qué profes entonces están dando esas materias o qué investigadores, qué recursos, con qué recursos cuenta la universidad. Eh, es como a la vez como una relación amorosa, ¿no? Tienen que conocer el programa para enamorarse también y a veces da miedo hacerse expectativas o ilusiones, pero es muy importante que a partir de justo de ese deseo, de ese anhelo, ustedes escriban esas cartas de postulación, porque sí se nota cuando es una carta con poco empeño o con pocas ganas o simplemente por cumplir con otro paso más que la vida me está exigiendo, a cuando es en verdad con un interés genuino. Entonces, eso es lo que podría recomendar. Déjenme leer tantito. Los idiomas son muy importantes, sí. De hecho, para los posgrados que están financiados por el CONACYT son súper importantes porque al final también a la hora de titularte tienes que tener, por ejemplo, mínimo B1, ¿no? O sea, tal vez te dan chance que al principio no tengas el certificado, pero te dicen a la hora de tu titulación vas a tener que demostrar que sabes el idioma. Nos dice Carla Bermúdez, hola, para las maestrías en línea son los mismos requisitos. ¿Qué maestrías en línea hay disponibles? Ah, súper. Eh, Encontré una cosa muy bella que se llama, de hecho, qué bueno que me preguntas porque no lo puse aquí y creo que es un recurso hermoso que hizo el gobierno. Les juro que no me paga el gobierno nada, pero algo que encontré que de hecho está desde el gobierno de Felipe Calderón, lo cual me sorprendió. Eh, pero encontré que hay una escuela, una universidad que se llama Universidad a Distancia y en Línea y se ven muy bien los programas porque en realidad pues contratan profesores tanto de la UNAM como de otras universidades de México. En un momentito les doy la información. Voy a terminar con los requisitos y vamos para lo de en línea. Entonces, como les comentaba, pues hay ciertos documentos que pueden ustedes tener listos, ya tener preparados para en cuanto salga la convocatoria, ahora sí, como registrarse y ver qué va a venir después. En el caso del protocolo de investigación, también es algo que pueden ir trabajando. Si su universidad se los requiere, por ejemplo, en la UNAM y ciertas áreas sobre todo lo requieren, entonces pueden ustedes ir trabajándolo. Aquí en Café tenemos asesorías y cursos específicos para el protocolo de investigación. Entonces, les recomiendo que se asesoren metodológicamente con las personas adecuadas, pues aquí lo más importante es que sea un protocolo viable, que tenga las herramientas metodológicas, que esté planteado de un modo metodológico adecuado y que ustedes lo puedan completar al terminar su titulación, ¿no? O con su titulación en 2 años o 4 años. Entonces, hay que ver la adecuación entre su investigación que están proponiendo y el programa. Entonces, yo en principio, pues es ver las líneas que ofrece el programa, qué profesores están dando el programa y cuáles son las líneas que el instituto está trabajando. Y a partir de eso, tal vez nosotros irlo adecuando o ir viendo qué hay idea que ya teníamos se va, qué idea se puede relacionar con esa línea de investigación que ya se está trabajando en esa unidad de estudios. Entonces, eso sería el primer paso, ver si nuestro programa tiene alguna de esas líneas que nos interesan, si no, buscar otro programa, porque hay muchos programas, entonces seguro en alguno lo van a encontrar. Y
pues la parte metodológica es súper importante, ¿no? Que esté planteado adecuadamente, que tenga fundamentos, en el caso de ciencias sociales, pues teóricos adecuados, que tenga una redacción adecuada para posgrado, porque también es importante que estamos dándolo por hecho, pero es importante saber redactar, saber escribir. Entonces, también si sienten que les falta tal vez un poco de formación en esta parte, no hagan de lado, por ejemplo, los programas gratuitos que hay. Yo ahorita les estoy compartiendo como puras cosas gratuitas porque es lo que a mí me encanta y agradezco mucho mi formación, que en su mayoría ha sido con financiamiento o becas de estados, tanto de México como del extranjero. Entonces, en los pilares hay cursos de redacción. Entonces, les recomiendo mucho acercarse a ese tipo de centros que ofrecen cursos, ofrecen conocimiento gratuito. También dan clases de álgebra, de matemáticas, de estadística y es gratuito. Entonces, hay muchas opciones también privadas, pero por el momento yo nada más me estoy enfocando en lo que es gratuito, ¿va? Entonces, vámonos rapidísimo, hablando de cosas gratuitas. Suena muy chistoso, pero siento a veces como si fuera de esas personas que son adictas a los cupones, pero yo con estudios gratis. Entonces, pero bueno, así es mi ser. Entonces, les voy a compartir, aprovechemos eso. eh, Les voy a compartir la universidad que encontré el año pasado, justo. Universidad se llama Universidad Abierta y a Distancia de México. Es increíble. No sé por qué no le han dado más difusión. Es un programa del gobierno nacional y es una universidad que está hecha para personas que ya cursaron una licenciatura pero no tienen posgrado. Esto es importante. Nada más por eso yo no me puedo inscribir. Pero entonces apúntenlo bien, se llama unadmexico.mx, Universidad Abierta y a Distancia de México. Y aquí también podemos ver que viene la oferta educativa. Tiene licenciatura, posgrado y estudios en técnicos. Está increíble. Es completamente gratuito. Tiene convocatorias, me parece que es entre agosto y octubre. Y aquí en la oferta educativa pueden ver, tiene por divisiones. No tiene tantas, es una universidad que se abrió, como les digo, con Felipe Calderón. No, y bueno, no sé si llegaba en un sexenio anterior, pero probablemente no. Pero se siguió con otras administraciones, entonces sigue abierta ya bastante tiempo y ahorita pues la han mantenido y están incrementando eh, pues el cupo, ¿no? Entonces, es muy interesante este tipo de opciones. Bueno, aquí viene, por ejemplo, la división de ciencias de la salud, biológicas y ambientales, ciencias exactas y ciencias sociales. Entonces, por ejemplo, vamos a... Ay, creo que me metí al video. Mm, Dame un segundo. Ok, vale, entonces, aquí, bueno, ustedes pueden ir explorando. Anda un poquito lento mi internet. Pero bueno, pueden ir explorando ustedes cuál es la oferta educativa, tienen diferentes opciones de acuerdo al área y como les decía, también tienen estudios técnicos. El único requisito acá, o bueno, primer requisito es que uno no haya estudiado un posgrado antes. Em, Aquí también me parece que uno puede ir estudiando, aquí pueden aprender un poquito más del sistema abierto y a distancia de esta universidad en la página, pero me parece que eh, el horario, o sea, ustedes pueden llevar el programa como ustedes consideren, dependiendo de sus ocupaciones, no tiene un límite de cuándo se deben titular o cuándo deben acabar el programa, lo cual es bueno y malo porque a veces cierta estructura nos hace bien, ¿no? Entonces yo les propongo que si ustedes se meten a un programa así que es abierto, de todos modos establezcan un horario tal vez, no sé, 2, 3 horas en el fin de semana o 3 horas a la semana, no sé, depende el tiempo que tengan disponible, pero que sí establezcan una calendarización de las actividades de sus estudios, porque si no es fácil dejarlo de lado. Entonces, bueno, aquí dice convocatoria del 2024, acaba de cerrar, bueno, cerró a finales del año.
pero abre cada año esta convocatoria, viene en forma de PDF, entonces también no lo van a encontrar si lo buscan en Google, nada más como cuándo abre y cierra la convocatoria, ¿no? Entonces tienen que meterse a la página directo y les recomiendo mucho esta universidad. Yo vi el programa de estudios, lo vi bastante completo, yo lo vi para monitoreo y evaluación de programas sociales, por si a alguien le interesa ese tema, pero a pesar de que no tienen tanta oferta educativa, creo que sí tiene suficientes creo que, por ejemplo, dan, incluso para personas que no tengan licenciatura, cuéntenles de esta opción, que está genial. Ahora sí que ahora no hay excusa para no estudiar y es abierta, entonces pueden hacerlo en el horario que mejor que les quede. Hay licenciatura en Derecho y como les contaba, pues hay muchos profesores que son también de la UNAM y de escuelas, universidades públicas del gobierno en esta universidad, entonces recomiendo mucho eso. También la Universidad Rosario Castellanos, que no sé si tiene posgrados, no lo pude buscar, pero bueno, no, la UNAM y la UAM o el Poli no son las únicas opciones, hay otras. Entonces solo les recomiendo que vean los programas, que vean recomendaciones, vean también eh, comentarios o experiencias de personas que hayan estudiado ahí antes. Denme un segundito. Ok, vale, regresamos a la presentación. Muy bien. Vale, entonces decíamos de las cartas, nada más para aclarar la última parte, la voy a agregar aquí de una vez, para ya que se les envíe mm, cartas de recomendación. Bien. Bueno, para las cartas de recomendación, eh, es muy importante que busquen personas que los conozcan, ¿vale? No importa tanto qué cargo, si es una vaca sagrada o no, lo importante es que los conozcan, porque si hay personas, hay profes o hay empleadores que dicen, bueno, tú hazme la carta y yo te la firmo nada más, es adecuado, está bien, no hay problema, pero es importante que si ustedes o ellos hacen la carta, que pongan alguna experiencia, alguna vivencia que hayan tenido en el ámbito laboral o académico en el que se demuestre sus habilidades, ¿no? Tal vez, no sé, su rigor, su pasión por el tema, no sé, su entrega o no sé, que son muy trabajadores, etcétera. Entonces, es importante que mencionen alguna experiencia, eso da mucho crédito, da mucho valor, que por ejemplo, no sé, recuerdo cuando, no sé, Miriam fue asistente de investigación y trajo una exposición de, no sé, de los requisitos para posgrado y fue, no sé, logró que las personas se interesaran en el tema, bla, bla, bla. Entonces, sí, pídanles, por favor, que de preferencia, pues pongan una experiencia o que pongan algún recuerdo que tengan de valor con ustedes, tanto en el trabajo, en la academia. Entonces, es más importante eso a que sean vacas sagradas, porque al final no precisamente los van a conocer en otras instituciones, ¿saben? Entonces, lo importante es que en la carta se vea que pues sí trabajaron efectivamente con ellos o que estudiaron con ellos, que fueron pues memorables de una u otra forma, que colaboraron y si no tienen a alguien que les pueda dar este tipo de información, ustedes piensen qué clase era la que a ustedes más les gustaba o qué, no sé, si tuvieron un trabajo en específico que les haya gustado mucho con algún empleador, pues pensar ustedes casi que por ellos, ¿no? En, bueno, tal vez esta materia o este área, o decirles a ellos, ¿sabes qué? Me gustó mucho este proyecto y si pudieras mencionar cuando realizamos tal proyecto, eso me ayudaría mucho. O en todo caso, hacerlo ustedes, mencionarlo también, o si fue pues tal vez alguna clase en específico, algún tema que vieron durante el semestre, pues decirle al profesor o a la profesora como esta clase es la que más me movió, o ustedes también ponerlo en la carta si es que solamente la van a firmar las personas, ¿vale? Que los recomiendo. Bueno,
les agregué aquí, vamos a ir cerrando para que tengamos tiempo de preguntas. Eh, Les puse aquí los sitios como más importantes que considero para postulaciones internacionales, porque si vemos las postulaciones nacionales, casi todas vienen integradas con becas del CONACYT sobre todo, ¿vale? Entonces, bueno, ahorita, al final me voy a ir a la parte de la página del CONACYT para que veamos también cómo irla explorando. En cuanto a convocatorias, necesitamos a fuerza a veces ver convocatorias anteriores, porque de lo contrario no las vamos a encontrar ni en la página ni en ningún buscador, porque salen hasta, no sé, hay dos, sobre todo para maestrías y doctorados, que son, pienso que en abril más o menos y en julio, junio. Entonces, más o menos nos guiamos por las becas, las convocatorias de becas anteriores, en caso de que no encontremos la actual, ¿va? Bueno, les puse aquí sitios web importantes. Podemos encontrar de México, encontramos el de la MEXID, que es la Asociación Mexicana de Educativa, de Intercambio Educativo e Internacionalización. Entonces, esta página es del gobierno, también es una delegación o una institución del gobierno que lleva bastante tiempo funcionando. Em, Sobre todo hacen difusión de ofertas de estudios en el extranjero, de prácticas profesionales en el extranjero y de becas en el extranjero. Entonces, esta como está llevada por la embajada ay no, perdón, estoy confundiendo, la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, pues entonces tiene información de primera mano de las embajadas. Entonces, está muy buena, si se inscriben al newsletter, a la página para que les manden los avisos y los correos, pues les va a estar llegando más o menos qué nueva beca existe, si hay una nueva convocatoria. Entonces, les recomiendo mucho también inscribirse a los newsletters de cada embajada. Bueno, de Alemania está el DAD, que es la Agencia de Internacionalización de Estudios en Alemania. Esta tiene también sus oficinas en la Ciudad de México. Para Estados Unidos tenemos Education USA, que dan mentorías o dan asesoría de qué programas hay para estudiar en Estados Unidos. Este, y se encuentran en la biblioteca Benjamin Franklin de la Embajada de Estados Unidos. Para Francia tenemos a Campus France y bueno, aquí está. Bueno, les voy a editar. Eh, y también tenemos Comexus, que sería ahorita les edito esto. Comexus es una página de la beca de Fulbright, una página directa de la beca de Fulbright para México, para estudiar en Estados Unidos. Luego tenemos aquí la página de Europostgrados, que pienso que es la feria que a mí me ha parecido más completa en cuanto a estudios en el extranjero con becas. Sin embargo, hay otras ferias que también están muy interesantes, las pueden visitar también. Les puse la página de Europostgrados. Usualmente la feria es en octubre, más o menos. Son gratuitas, las ferias de posgrado son gratuitas, entonces pueden ir también ahí a las que gusten. Y vamos a ir rapidísimo a la página de CONACYT. Mm, Muy bien. Para que más o menos aprendamos a navegar también en la página. Entonces, como les comenté antes, pues sí tiene, sí se lleva un tiempito como buscar toda la información, pero creo que es muy, muy útil, la verdad. Al final, piénsenlo como pues cómo van a ocupar su tiempo en el tiempo que estén en el posgrado, ¿no? Si son 2 o 4 años, pues tiene que ser un programa en donde ustedes se sientan cómodos, en una institución donde ustedes se sientan respetados, que sí están aprendiendo, que
que sus dudas son resueltas. Entonces, vale la pena invertir este tiempo en planear dónde van a pasar ese cierto periodo de su vida, ¿vale? Entonces, vamos a ver, esta es la página del CONACYT. La cambiaron ahora. Bueno, es que ahora ya no sé cómo se llama porque la cambian muy rápido de nombre. Entonces, vamos a explorar aquí un poquito. Miren, aquí está la parte de becas nacionales. Tenemos investigadoras e investigadores por México, que sería para recursos para investigadores, becas al extranjero, para personas que están en investigación también, acerca de la Universidad Nacional Rosario Castellanos y, bueno, otros centros públicos. Entonces, vamos al de becas nacionales. Usualmente, las convocatorias se abren cuando abren los programas de la universidad. Entonces, como les comentaba, una vez entrando al posgrado, maestría o doctorado, es que ustedes van a recibir los fondos. Casi que si su programa pertenece al CONACYT, pues van a poder contar con esta beca del CONACYT. Es importante ver si sus universidades o sus programas están contemplados aquí. Entonces, para eso hay una página donde vienen todas las universidades mm, que están integradas al CONACYT. Ok. Bueno, a ver, vamos a ver. Aquí viene la convocatoria de 22, mm, calendarios, más o menos, pero no sé por qué es del 2022. A ver, déjenme ver si hay otra página. Mm, Bueno, es que, vamos a ver. Sí, me parece que no lo han actualizado. Mm, mm, mm. Pero bueno, antes venía aquí una lista de todas las universidades o programas que están contemplados. Está el de becas de movilidad también, porque no todos los programas del extranjero pueden ser financiados por CONACYT. En mi caso, yo obtuve una beca de la Unión Europea. Hay otras personas que consiguen becas del CONACYT para irse al extranjero. Entonces, yo vi, bueno, cuando fue, mi experiencia fue que había muchas menos becas del CONACYT o que era más difícil acceder a beca de CONACYT para irse al extranjero, pero no es imposible, ¿no? Entonces siempre vale la pena aplicar. Entonces, bueno, por acá está la beca, la convocatoria, pero bueno, en todo caso, lo que pueden hacer es buscar en Google catálogo, programas CONACYT, asegurarse bien de cómo se llama el CONACYT ahora, primero, becas y posgrados CONACYT. Ok, ya lo encontré. Posgrados de calidad, así se le llama. Entonces ese sería como la palabra clave para buscar en el CONACYT, posgrados de calidad. Entonces aquí dice que, bueno, tienen que ver aquí, por ejemplo, programa de becas de posgrado y apoyos a la calidad. Bueno, es que antes estaba muchísimo más accesible. Voy a buscarlo por mi cuenta y se los voy a agregar a la página, ¿va? En cuanto encuentre toda la lista de cuáles son los programas que sí están aceptados y cuáles no. En el caso de especialidades, la mayoría no están contempladas en el CONACYT, a menos que sí lo tengan contemplado. Pero em, yo checaría directo con la universidad con la que van a aplicar, preguntarles, disculpen, cuáles becas hay disponibles para poder cursar esta especialización. Este, en caso de que sean diplomados, también depende, ¿no? Un diplomado, creo que es bastante importante hacer esta diferencia. Una especialidad, pues tendría, en cierto modo, bueno, para ciertas áreas, pues es similar a la maestría, pero es, por ejemplo, un año de especialidad, depende mucho el área. Em, la diferencia sería que la maestría va un poquito más encaminada a investigación, un poquito más nada más, y tal vez tendría como un panorama un poco más integral.
sin embargo, la especialización sería como muy enfocada en un punto específico de tu área de estudios y el doctorado va totalmente dirigido a investigación. Entonces, para que más o menos tengan idea de qué les conviene hacer. En el caso de los diplomados, creo que son muy convenientes cuando nuestra idea no es hacer un posgrado, sino solamente seguirnos actualizando, eh, complementar nuestros estudios, adquirir herramientas. Entonces, los diplomados son muy buenos para eso. Y en los diplomados tampoco hay becas usualmente de parte del gobierno. Tendrían que ver ustedes con la universidad con la que se van a inscribir. En el caso de la UNAM, pues si ustedes son comunidad UNAM o todavía son estudiantes o trabajadores de la UNAM, pueden adquirir un descuento. Entonces, es importante que ustedes se pongan en contacto con los encargados del programa o especialidad diplomado al que quieran entrar para preguntar toda esta parte de si hay o no opción a un financiamiento. Vale, entonces, por ahora voy a parar esta presentación. Nos comenta Carlos Alfredo que la Rosario Castellano sí tiene posgrados, entonces está súper. Habría que ver también si cuentan con la beca CONACYT. Yo pienso que sí, pero habría que checarlo, porque a veces también se tarda tiempo en lo que logran ser evaluados y logran darle este ranking como o estatus de programa de calidad, ¿no? Posgrado de calidad del CONACYT. Entonces, eso sería, bueno. Pues por el momento hemos terminado mi participación, pero quiero escucharlos, quiero saber, eh, a ver, quiero saber sus dudas, qué les ha parecido, qué es lo que más o menos piensan que necesita más apoyo y más o menos si ustedes ya habían tenido o habían asistido a pláticas con respecto a posgrados y saber qué les pareció también el taller de hoy. Vamos con Mónica, por favor. Gracias, maestra. Buenas tardes y muchas gracias por el tiempo y la presentación. Creo que fue bastante útil. Mi pregunta iba un poco enfocada en uno, si hay como límites de edad para aplicar a programas. Pues, yo soy una persona que ya va a cumplir 40 años, entonces no sé si, o sea, como qué tipo de programas pueden ser un poco más adecuados. Y el otro era en relación con la búsqueda, o sea, como qué se sugiere hacer primero, después, porque muchas veces podemos aplicar a las universidades, pero después si ya no tienes el financiamiento, ¿qué pasa? Hay quienes te guardan el lugar y en lo que tú resuelves o lo pierdes y después tienes que volver a aplicar. No sé, hay un poco su experiencia con eso. Gracias. Súper. Muchas gracias, Mónica, por tus comentarios. En el caso de la edad, depende mucho tus planes a mediano y largo plazo, ¿no? Yo pensaría, por ejemplo, en el caso de los posgrados en el extranjero, tienen pros y contras, y qué bueno que me recuerdas, porque es un punto que quería abarcar. Em, el, Uno tiene que pensar, por ejemplo, no sé si en tu caso estés pensando en posgrados nacionales o en para más o menos ubicarme. Eh, pues no, la verdad es que estoy como explorando ambas opciones. Ah, súper, va, Sí. genial, vale. Mira, en cuanto a nacionales, no hay edad límite, eso me parece genial. Eh, Pienso que no hay ninguna edad límite y sí, no hay ni tanto para los programas ni como para las becas. Siempre puedes pedirlo y puedes postular, no hay problema de limitación de edad. En cuanto al extranjero, solamente algunos programas sí tienen límite de edad. Probablemente en Estados Unidos, en Francia conozco uno o una universidad que sí tiene límite de edad y Inglaterra probablemente depende de la escuela, depende mucho de la escuela. Lo que yo pensé, o lo que yo he visto, por ejemplo, tenía una compañera em, que ella tenía en la maestría en que yo cursé en Europa, ella ya había sido profesora, tenía un hijo como de 3 años o 4 y su esposo.
Y entonces creo que es un poco más complicado porque tiene que ser un plan familiar para cuando todos se van a mudar al otro país. En el caso de CONACYT y algunas becas del extranjero, también financian a las personas que sean pues nuestro núcleo familiar, ¿no? Es decir, cónyuges. Entonces, es importante pensar que va a ser un plan familiar en caso de que tengas pareja, hijos, hijas, pues habría que contemplar eso con todos, porque luego puede ser un poco de inestabilidad. Yo no recomendaría, por ejemplo, mi tipo de programa a alguien que tenga hijos, porque requirió movernos cada semestre. Los programas Erasmus Mundus Plus requiere moverte cada semestre a un país diferente. Entonces creo que esto genera mucha desestabilidad tanto para quien estudia como para los que nos acompañan, ¿no? Entonces, hay otros programas que son como más generosos en cuanto a que no hay tanto problema. Entonces yo pensaría en, si tú tienes si tú tienes una idea de que te gustaría, o ustedes tienen idea de que les gustaría vivir en el extranjero y después del posgrado quedarse a vivir en el extranjero, les recomiendo que vayan a un país donde ya hablan ustedes el idioma y entonces puedan así generar más lazos y más eh, relaciones o networking que les permita acceder a un trabajo, porque al final el capital social, es decir, las relaciones, los contactos que tengamos, sigue siendo lo que influye más en poder obtener un trabajo, un empleo, tanto allá como acá. Entonces, los contras que yo vería de irse al extranjero es que si no se queda uno allá, cuando regresa ya no tiene este networking tan fuerte como cuando se fue, ¿no? Entonces, puede que cueste un poquito de trabajo de nuevo hacer redes para poder encontrar empleo a la hora de regresar. Sin embargo, no es imposible también, ¿no? O sea, entonces uno va generando sus propias estrategias para poder hacerlo, poder pues beneficiarse de la experiencia que esté teniendo. Entonces yo diría que por la edad, nada más habría que fijarse bien en los requisitos del programa y en los requisitos del financiamiento en el caso de que sea en el extranjero. En lo nacional no hay ningún problema y pensar justo en dónde se ven a largo plazo. Si les gustaría estar una temporada viviendo en el extranjero después del posgrado, pues entonces que sea un lugar donde ustedes hablen el idioma ya y no solamente se vayan a aprenderlo, porque ya cuando salgan ustedes del programa, van a tener que vivir toda su vida ya por completo, entonces eso podría complicarlo, ¿no? En el caso de Alemania, por ejemplo, que algunos de nosotros íbamos sin hablar alemán, eh, hubo compañeros que tuvieron que trabajar en empresas, por ejemplo, que aquí no habría, o que en sus países natales no habrían trabajado, por ejemplo, no sé, McDonald's o Burger King o Kentucky Fried Chicken, en lo que aprendían suficiente alemán como para buscar trabajo de su área. Entonces, son complicaciones que uno a veces no tiene contempladas. Por ejemplo, que si no, que tengas el idioma, ayuda mucho a que tus recursos se puedan amplificar. Es decir, si tú vas a Francia, pero no vas con el idioma y estás haciendo tu maestría en inglés, tal vez si tienes que trabajar y estudiar va a ser más complicado porque el tipo de trabajos a los que puedes acceder van a ser solo de cierto tipo, ¿no? Entonces, ir contemplando los riesgos a los que también se pueden enfrentar para tenerlo en el panorama, no para asustarse, sino para tenerlo en el panorama, ¿va? Entonces, me preguntabas una segunda cuestión. ¿Me puedes repetir, Mónica, por favor? Si era en relación con o sea, digamos, como la búsqueda, no sé si es simultánea o cómo funciona entre, digamos, que te aceptan en la universidad y el financiamiento, porque muchas veces para tener financiamiento, no estoy segura para el nacional, pero en el internacional te piden ya haber sido aceptado en la universidad y si no tienes los recursos después, ¿qué haces, no? Claro, no pasa nada. Las universidades sí tienen bastante flexibilidad en cuanto a guardarte tu postulación. Hay varias que lo hacen, sobre todo, no sé, he conocido casos en España, en Francia no, en Francia no. Depende mucho del país y la institución misma, pero habría que preguntarle el caso específico. Pero hay más flexibilidad con las universidades. Entonces, eh, sí puedes dar el caso que te acepten, pero todavía no encuentras la beca, entonces le puedes decir, oye, ¿me guardas mi aceptación para el siguiente año?
entonces sí te lo pueden guardar en algunas ocasiones. Habría que ver el caso específico, pero eso va directo con las universidades. Entonces, yo lo que recomiendo es aplicar a un montón, la verdad, aplicar a todo lo que puedan y aplicar a las becas al mismo tiempo. Y pues ahora sí que lo que digo, después de tener toda esta reflexión anterior, previa, como base y también comparar los programas, pero sí aplicar a todos los que les interese. Y pues finalmente, si es un caso muy específico, como es el de Estados Unidos, que el programa, allá los cursos son bastante caros, pero está el programa Fulbright que es muy completo, yo les recomiendo que se metan al curso para aprobar los exámenes específicos que tienen que aprobar para estudiar posgrado en Estados Unidos y que sí se atrevan a esta convocatoria del Fulbright, porque pues sí es posible y sí hay casos y es muy bueno. En el caso, también les voy a agregar algunos recursos. En el caso de Inglaterra, hay como 3 agencias que son gratuitas. La verdad no sé cómo es que son gratuitas, pero son gratuitas. Creo que son, no sé si son financiadas por el gobierno o por las universidades, y ellos les dan toda la asesoría, les hacen corrección de cartas de postulación, les hacen incluso una entrevista previa, entonces todo eso es gratuito. Como les decía, yo me voy por lo gratuito, entonces les voy a pasar esos links también. Y vamos con Dante, por favor. Sí, tengo dos preguntas. Una, voy a aplicar a la UNAM y al Colmex, Ujú, bueno, en el caso de la UNAM para estudios políticos y sociales y para el Colmex para maestría en ciencia política. súper. Eh, y tenía sobre todo dudas para el Colmex. Ujú, Uno es el idioma. Del idioma solo tengo certificación PET. Me parece que es como, creo que es la más básica, ¿no? Entonces, uno, pues, qué tantas posibilidades hay, ¿no? Esa es una. Y la segunda es, ujú, en el Colmex también piden solo una carta de recomendación de alguien, ¿no? ujú, En el caso de la UNAM me parece que son dos. ujú, En el caso del Colmex, pues tengo una duda, ujú, de, de qué carta, o más bien a quién pedirle mi carta. Uno es un profesor de la UNAM que tiene mucha trayectoria, tiene 50 años, pero de 50 años de trabajo de academia, ujú, pero ya ujú, está jubilado. Esa era mi primera ujú, opción. Y la ujú. segunda opción es una maestra que está en funciones, pero no tiene tanta trayectoria académica. Entonces, no sé, Ok, según tu punto de vista, ¿qué me recomiendas? Solo es eso. vale, súper. Muy bien, Dante. Sí, muchas gracias. Em, Bueno, lo del idioma, no, ningún problema. Afortunadamente el Colmex cuenta con todo un eje muy fuerte de idiomas. Ellos contratan personas de la Embajada de Francia y personas también de la Embajada de Inglaterra. O sea, la verdad cuenta con muy buenos recursos y dan clases para que tú puedas, durante tus semestres o durante tu formación, alcanzar el nivel de idioma adecuado o el que te piden, por lo menos. Entonces, de eso no te preocupes. Me parece que no es un requisito como tan específico como en otros centros. Entonces, creo que tienes que contar con cierto nivel o te van a hacer un examen muy básico de idioma y ya con eso ellos ven si vas a tener que entrar a clases obligatorias de inglés o si puedes saltártelas. Entonces, más bien, la parte del requisito de idioma para el Colmex en específico es sobre todo para saber si vas a entrar o no a clases obligatorias o no, o si vas a entrar a otro idioma. Pero por eso no hay problema. Em, en cuanto a las cartas de recomendación, yo considero que te vayas por quien te conozca más o con quien tengas mejor relación. En el caso, como la verdad, yo no vi que hubiera cierto, como, por lo menos en mi caso, no fue tan relevante la parte de las cartas de recomendación, o por lo menos pienso que solamente es como un requisito de que, no sé la verdad por qué lo ponen como requisito, pienso que no me gusta ese requisito, pero bueno, eh, no, solamente pues tiene que estar firmada, escrita, un dato de contacto, pero en realidad no contactaron nunca a los que me dieron las cartas.
Entonces, no importa, la verdad, el estatus de las personas que te vayan a recomendar. Es solamente un trámite administrativo. Este específico es como muy, eh, como que sobra un poquito, la verdad. Vamos con Jen, por favor. Hola, perdón. Maestra, nada más me quedaba, bueno, tengo la duda sobre lo que comentaste Sí, de Santander, que da becas cuando ya estás sí, estudiando, pero ¿solamente son sí. nacionales o también hay internacionales? Te pregunto porque, pues ahorita, Sí. bueno, en la universidad, a partir del tercer semestre uno puede hacer la movilidad, pero pues dicen que anteriormente con la sí te apoyaba con otra beca, pero que ahora ya no. No obstante, me dijeron que ya no hay otro tipo de apoyos. ¿Qué tan cierto es eso? Vale. Ahorita no tengo tan claro cómo es la cuestión de becas en cuanto a CONACYT con las universidades. En el caso de la UNAM, sí hay todavía movilidad con fondos del CONACYT. También te recomiendo mucho ver la parte de Amexit, porque ellos eh, por ejemplo, o abren convocatorias, no las abren, sino las difunden convocatorias de becas de movilidad cuando estás estudiando el posgrado. Entonces, en Amexit puedes ver eso y con Santander nada más me faltó aclarar que son becas para España solamente. Entonces, si tú tienes un semestre para ir a España, sí te lo puede financiar Santander. Y son muy buenas becas, la verdad. Ujú. Ah, ok. Bueno, ¿Vale? muchas gracias. Sí, de nada. Vamos con Carla Mariana, por favor. Hola Miri, buenas tardes. Hola. Eh, bueno, mi duda, bueno, son dos, derivan un poquito de lo mismo, referente un poco al tema de CONACYT. Pues no, también de pronto, conversando con colegas en mi área, pues he sabido que es relativamente común esta parte de que, pues no sé, a lo mejor van a la mitad del programa de maestría y que las becas sean pues retiradas. Pero digo, obviamente también uno no tiene el contexto completo de pronto cómo se dan esas cosas, si meramente es un tema gubernamental parejo, si de pronto tiene que ver a lo mejor con casos individuales que pues obviamente uno no tiene la historia completa a veces. En tu experiencia y a lo mejor con referente a las personas que conoces que han tenido este apoyo, ¿qué tan estable y qué tan seguro y tranquilo puede estar uno si entra a un programa de posgrado con este tipo de apoyo económicamente hablando? Muy bien. Sí, es una muy buena pregunta. Muy buena. Con respecto a si lo quitan a la mitad o algo así, o a toda el área o a todo el programa, no lo hacen, ¿no? Lo que las becas tienen convenios con los programas y las instituciones, y entonces esto significa que tienen un acuerdo por escrito legal que tiene fecha de inicio y fecha de fin, y a cierto fin tienen que renovarlo. Entonces, por ejemplo, tal vez un posgrado en la UNAM tiene ya este convenio firmado con CONACYT durante 5 años, y tal vez cuando entras tú se acaban los 5 años, pero eso no quiere decir que a ti ya no te van a dar el fondo, sino que tienen la institución, o sea, administrativamente tiene que renovar el convenio, pero todavía tu generación lo va a terminar completo. Entonces, creo que sí fue una cuestión ahí más individual, porque claro que hay obligaciones como estudiante, tanto en los programas de estudios como con las becas, ¿no? En el caso de la beca de CONACYT, me parece que tienes que seguir con un promedio general de 8 cerrado, y me parece, no sé si admiten o no reprobar, entonces habría que ver bien los lineamientos, pero mientras tú salgas arriba de 8, no hay problema. Al final, también parte de los requisitos de la beca es hacer un servicio social, como tipo servicio social, no le llaman servicio social, pero es como una pequeña retribución a la comunidad por, no sé, ciertas horas. No es igual que un servicio porque es menos extenso, y eso se puede cubrir de diferentes formas. Entonces, eso sería por una parte, y no sé si estoy olvidando algo más que me hayas preguntado. ¿A qué tan No, estable puede ser?
Ah, sí, justo. ¿verdad? Ujú. Sí, gracias. No, sí es bastante estable. La verdad que yo sé que hay muchos grupos de ¿por qué no ha pagado con ACID y eso? Pero no es tan real, es más bien exageración. En mi caso siempre fue muy puntual el pago a principios de mes y no hubo un tema de este mes no nos pagaron o algo así. Siempre ha sido puntual. Tal vez a veces se tarda, puede que en algún momento administrativo, sobre todo cuando son cambios de gobierno, tal vez se tarden como una semana, 2 semanas más en pagar, pero en general muy responsables todos. Creo que todos los que tenemos Conacit o tuvimos Conacit abrimos una línea con Bancomer. Creo que eso sí es obligatorio, el banco con el que tienes que abrir la cuenta, pero aparte de eso, todo muy, muy tranquilo, la verdad. Igual, pues, no cae mal, pues, tener cierto colchoncito de ahorros o un respaldo que ustedes consideren. Pueden ver otros financiamientos, no solamente los que di hoy o los que expuse hoy, son los únicos. Hay más, algunas fundaciones de algunas, por ejemplo, en tu caso, yo vería si hay alguna fundación que tenga que ver con la investigación en animales, ¿no? O algo así. Entonces, siempre pueden encontrar más recursos. Eso es como, creo que lo que he visto ahora, no sé, como que siempre uno puede encontrar más recursos, solamente hay que buscar, hay que preguntar, hay que decir lo que, o sea, casi que tocar la puerta, ¿no? Y decir de los organismos que conocemos, de las organizaciones internacionales que conocemos, aunque hagamos un trabajo tal vez en México, pero no vayamos a ir al extranjero, siempre podemos decir, oigan, ¿tienen algún tipo de ayuda económica para estudiar un programa? O sea, algo que tiene que ver con lo que ustedes trabajan. O sea, siempre es bueno preguntar. Además, claro, de aplicar a las becas. Claro, ¿Vale? gracias. Y bueno, Sí, de nada. Sí. también otra duda por ahí, bueno, duda así súper de la ignorancia de mi parte. No hay problema. ¿Es parejo el apoyo? O sea, digamos, cualquier programa de maestría con ACID le da la misma cantidad de apoyo a cada alumno o varía según el programa o dependiendo de un buen de factores. No, es la misma cantidad, nada más varía dependiendo si es maestría o doctorado. Ok, ok. ¿Y qué otra cosa te iba a preguntar? Referente a tema de inglés, bueno, por ejemplo, yo lo que nunca he hecho es la certificación. No sé si Ujú. escuché hace rato, no es necesario estar como certificado antes de entrar, pero sí hacerlo durante el proceso, o sí tendría que ir viendo ya la manera de certificarme pensando en empezar maestría en una. ¿Es conveniente tener el certificado? Yo vería, disculpen que a veces diga, es excepción o hay excepciones o depende, ¿no? Pero siempre, la verdad que sí depende mucho del programa. Es mejor que tú cheques primero si te piden un TOEFL, te piden un IELTS. En el caso, por ejemplo, del Colmex, yo afortunadamente ya tenía, porque venía apenas de regresar de lo de la maestría en Europa, ya tenía mi certificado. Entonces, me valió también para lo que pedían de inglés. En el caso de la UNAM, me parece que si no tienes un certificado, entonces ellos te hacen un propio examen de inglés, Ok, pero habría que ver si lo hacen al principio, o sea, a la hora del registro, que no creo, o durante la carrera para certificarlo. ok, Casi en muchos lugares, casi que lo de la parte del certificado de idioma, no, en la UNAM no es tan severo como en el extranjero o como por ejemplo, en la UAM, me parece. ok. Muchas gracias, Miri. ¿Vale? De mi parte Sí, ya. de nada. Gracias. Súper. Sí, de nada. Muy bien, pues vamos, aquí nos comentó el compañero Isidro Medina acerca de los requisitos del CONACYT para mantener la beca, que uno tiene que tener promedio arriba de 8 y si dejas de asistir, pues te pueden reportar por parte del coordinador del posgrado y te van a retirar la beca. Y eso pues no es como ningún secreto, sino que va a estar ahí escrito en el reglamento, en el contrato que ustedes hagan, ahora sí que con CONACYT o que a ustedes les hagan y nos dice que pagan los primeros 5 días hábiles del mes y una vez que firmas el convenio, pues no te retiran la beca, sino en caso de que repruebes o dejes de asistir. Y bueno, para poder titularte nos dice que es importante o es más bien un requisito el certificado del inglés. Entonces sí, depende mucho la universidad, si es con CONACYT, pues sí es un requisito
muy específico el del idioma, ¿vale? Pero bueno, habría que ver si el idioma lo tienen que certificar antes de aplicar o para cuando terminen ya para su titulación. Nada más serían esos tiempos que habría que checar, ¿vale? Bueno, pues me dio mucho gusto compartir con ustedes esta sesión. Espero que hayan aprendido muchas cosas. Les voy a mandar el PowerPoint por medio de Angie, por medio de Tecicafé. Recuerden que pues aquí también tienen las asesorías para protocolos y para durante, ya que estén aceptados en su posgrado, pues puedan tener este acompañamiento para lograr terminar esa tesis, culminación de la formación. Entonces, les agradezco mucho por su atención, por sus dudas y por su interés. Y les dejo aquí también, bueno, les voy a mandar la presentación y ahí también viene mi contacto en caso de que tengan mayores dudas, ¿vale? Muchas gracias, que estén muy bien. Lindo fin. Bye, bye, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, hasta luego.